Buenos días, doctor Carlos Blasio. Mi nombre es Ángela Obando y hoy voy a hablar sobre anomalías anorrectales. Las anomalías anorrectales pueden dividirse en lesiones altas y lesiones bajas. Las lesiones bajas son las que el recto ha descendido a través del complejo esfinteriano, y las altas en las que esto no se ha producido. La mayoría de los pacientes con ano imperforado tienen una fístula, pero hay una categoría de niños en los que con ano imperforado en los que no presentan fístula, y estos son los que presentan trisomías 21. En cuanto a las características de las lesiones bajas, los niños con lesiones bajas suelen manifestarse con manchas de meconio en alguna parte del perineo y del rafe medio. Las niñas con lesiones bajas manifiestan también un espectro que abarca desde un ano que solo es ligeramente anterior sobre el cuerpo perineal hasta la fístula retrovestibular, y esta se va a abrir en el himen. Las formas leves de ano imperforado suelen denominarse estenosis anal o ano ectópico anterior. La posición normal del ano en el perine es aproximadamente en el punto medio de 0.5 entre el coxis y el escroto. Hay un síntoma como el estreñimiento que se ha atribuido a un ano ectópico anterior con un cociente menor de 0.34 en niños y en niñas menor a 0.46. Pero hay muchos pacientes que no presentan este síntoma. Si no son visibles el ano ni la fístula, puede haber una lesión baja o un ano cubierto. En estos casos es porque hay un rafe engrosado o asa de cubo. Después de 24 horas puede verse como el meconio hace protusión, lo que crea un aspecto azul o de color negro. En este caso se puede hacer un procedimiento perineal inmediato seguido de un programa de dilatación. En un niño la fístula perineal cutánea puede tener un trayecto en sentido ventral a lo largo del rafe a través del escroto, e incluso hacia abajo del cuerpo del pene. Suele ser un trayecto delgado con un recto normal a unos pocos milímetros de la piel. En menor del 10% de estos pacientes se observan anomalías extraintestinales. Los niños con una lesión baja suelen poder tratarse inicialmente con manipulación y dilatación perineal. La visualización de estas fístulas bajas y el tratamiento que se debe intentar evitar se debe intentar evitar la sonda nasogástrica durante las primeras 24 horas para permitir que se distienda el abdomen y el intestino, empujando así el meconio hacia abajo en dirección a la parte distal del recto. En cambio, en una niña la lesión baja se introduce en el vestíbulo, la mucosa húmeda fuera del himen, pero en el interior del introito. En este caso, el recto ha descendido a través del complejo esfinteriano. La caracterización de las lesiones altas: en el niño no tiene una apertura o fístula cutánea aparente, pero suele tener una fístula en el tracto urinario, ya sea en la uretra o en la vejiga. Pero en la niña hay una fístula rectovaginal, y las lesiones altas suelen ser anomalías cloacales, en las que el recto, la vagina y la uretra evacúan en un conducto común o tronco cloacal, y este va a ser de longitud variable. En un niño con un ano imperforado alto, el perine se va a mostrar plano y puede haber expulsión de aire o meconio por el pene, o sea, por la uretra,
cuando la fístula es alta, penetrando en la uretra vulvar o prostática, o incluso también en la vejiga. En los niños con trisomía 21 puede haber todas las características que ya he mencionado de las lesiones altas, pero no va a haber fístula. Las fístulas, tenemos tres tipos de fístulas: las fístulas rectoureterales, las fístulas rectoprostáticas y las fístulas retrovesiculares. Las más frecuentes en los niños son las fístulas rectovulvoureterales. El mecanismo esfinteriano es satisfactorio. El sacro puede estar infradesarrollado y hay un hoyuelo anal. En las fístulas rectoprostático-ureterales, el sacro está mal desarrollado, el escroto puede ser bífido y el hoyuelo anal está cerca del escroto. Pero en las fístulas rectovesiculares, el mecanismo esfinteriano está mal desarrollado y el sacro es hipoplásico o hay una ausencia de este. En las niñas con ano imperforado alto puede haber el aspecto de una fístula rectovaginal. Las verdaderas fístulas rectovaginales son infrecuentes. En cuanto a la cloaca persistente, esta anomalía persistente es en la que el recto, la uretra y la vagina se comunican en un orificio común, y a esto se le denomina cloaca. Es importante que se realice una reparación con el reposicionamiento de la uretra, la vejiga, así también como del recto. Los niños de ambos sexos con una lesión alta requieren una colostomía antes de la reparación. Otra de las anomalías anorrectales es la atresia rectal. La atresia rectal es un defecto infrecuente que solo se da en el 1% de las anomalías rectales. Tiene las características en ambos sexos y los pacientes afectados tienen un conducto anal y un ano normal. El defecto se descubre a menudo mientras se toma la temperatura rectal. Hay una obstrucción a unos 2 centímetros por encima del nivel de la piel y estos pacientes requieren colostomía protectora. El pronóstico de estos pacientes es excelente y el tratamiento, voy a hablar sobre el tratamiento con dilatación simple. Cuando la fístula perineal se abre en una posición, se emplean dilatadores de Hegar. Esto se va a hacer comenzando con uno del número 5 o del número 6 y dejando que el niño se vaya a su casa y la madre hasta que pueda la madre utilizar uno del número 8. En esto se pueden hacer dilataciones diarias, aumentando el tamaño cada pocas semanas hasta que se consiga utilizar un dilatador del número 14. Al año de edad, las heces suelen estar bien formadas y no se necesitan ya más dilataciones. En cuanto a la anoplastía simple, a veces cuando no hay una fístula visible, pero se puede observar que el recto se llena con un meconio y se hace protrusión en el periné, o se sospecha de un ano cubierto, se confirma con la radiografía simple o ecografía de periné que el recto está a 1 centímetro de la piel y se puede hacer un procedimiento perineal menor para perforar la piel y realizar la dilatación o realizar una anoplastía perineal simple. En cuanto a la reparación quirúrgica, cuando el orificio de la fístula está muy próximo al escroto, esto va a requerir que se haga una dilatación postoperatoria para prevenir la formación de estenosis. También este procedimiento puede realizarse en momentos desde el periodo neonatal hasta que sea el año de edad. Y es preferible empezar a hacer esto, estas dilataciones durante varias semanas hasta que el niño ya sea mayor.
Se va a utilizar un abordaje sagital posterior, se llama de sagital de peña, se realiza una incisión alrededor de la fístula y luego en la línea media hasta la pared posterior de la nueva localización. La disección se continúa también en la línea media utilizando un estimulador muscular para asegurarse que el músculo sea suficiente de ambos lados. Y también la fístula debe diseccionarse en dirección cefálica a lo largo de varios centímetros para permitir un posicionamiento posterior a la tensión y sin tensión. Si es apropiado, se hace la resección de la parte final de la fístula distal antes de la anastomosis. En la reparación quirúrgica en lesiones altas vamos a hacer una colostomía doble. Este procedimiento separa de modo eficaz la corriente fecal y el tracto urinario. Y también se puede realizar un colostograma con aumento de presión antes de la reparación. Esto es para identificar la posición de la fístula. En cuanto a la anorrectoplastía sagital posterior, es una reparación definitiva que se efectúa al año de edad y se realiza una incisión en la línea media. Esto va a separar el coxis e incluso el sacro. Se emplea un estimulador muscular y se va a dividir la línea media y también el complejo esfinteriano y se va a identificar el recto. Se abre el recto de la línea media y también se fístula desde el interior del recto y esto permite una división de la fístula sin lesionar el tracto urinario. También se efectúa una disección del recto en sentido proximal hasta que se haya ganado una longitud suficiente para suturar. Después de suturar los músculos del complejo esfinteriano alrededor del recto. Por lo general la colostomía puede cerrarse 6 semanas o después de la anorrectoplastía sagital posterior.